Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Uniminuto. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a un docente público y a otro que es del sector privado. Eh, Durante esta entrevista vamos a hablar acerca de los estatutos docentes, ¿cierto? De estos dos decretos, que es el 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002. Nuestro grupo está conformado por Albadiela López, Alejandra Ospina, María Loaiza y también Blanca Idalí. Y por supuesto, Mirlena Esther Caraballo. Bueno, entonces, haciendo un análisis crítico de los estatutos docentes aquí en Colombia, especialmente del decreto 2277 de 1979 y del decreto 1278 del 2002, que permite identificar las implicaciones de estas normas en la educación pública del país y en la formación y desarrollo profesional de los docentes. Hay dos puntos muy importantes, ¿cierto? Del decreto 2277 de 1079, que establecía un sistema de escalafón y de selección de los docentes que se basa en la antigüedad y la formación académica. Este sistema generaba pocos incentivos para el mejoramiento de la calidad educativa y no tomaba en cuenta los aspectos relevantes como el desempeño docente y las necesidades de las instituciones educativas. Además, este estatuto establecía un salario y una jornada poco atractiva para los docentes, lo que los desmotivaban a su permanencia en la carrera y en el sector público de la educación. Por otro lado está el decreto 1278 del 2002, que introdujo cambios significativos en la regulación de la carrera docente en Colombia. Este estatuto establece una carrera docente profesionalizada y una serie de criterios y requisitos para la selección, ingreso, formación, ascenso y permanencia de los docentes en el sector público de la educación. Además, el decreto 1278 establece un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño del docente, que tiene en cuenta no solo la formación académica, sino también la experiencia, la competencia y las habilidades pedagógicas de los docentes. Bueno, a partir de estos dos estatutos de los que hemos estado hablando, vamos a realizar nuestra entrevista. Uno a un docente del sector público y la otra a un docente del sector privado, que a partir de estas preguntas nos va a ir contando un poco acerca de su experiencia. Empezamos entonces con la docente Carolina Osorio, que es del sector público y nos va a, pues, se va a presentar. Listo. Bueno, sí, buen día. Mi nombre es Carolina Osorio Caraballo. Soy docente de un establecimiento de carácter público. Trabajo aproximadamente hace 12 años en una institución educativa llamada Carlos Adolfo Urueta. Se encuentra ubicada en el municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba. Bien, queda específicamente ubicada en la zona urbana de este municipio. Bueno, mi experiencia como docente del Estado, con el Estado, para mí ha sido bastante gratificante todos estos años. Eh, es un proceso de aprendizaje cada año. Sabemos que los estudiantes van cambiando, los procesos al igual van mejorando poco a poco, así que estos 12 años han sido diferentes momentos que he podido pues vivir, aprender sobre todo y también pues corregir muchas cosas también que en el camino se debían cambiar. Bien. Bueno, profe, entonces cuéntanos un poco acerca de las diferencias que existen entre estos dos estatutos vigentes, como el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002. Bueno, existen grandes diferencias o diferencias muy marcadas en cuanto a los dos decretos que existen en la actualidad en el país. Sabemos que existe el decreto 2277, que es el llamado antiguo, pues comúnmente nosotros lo conocemos como el decreto antiguo. Este decreto
tiene ciertas diferencias con el decreto en el cual yo me encuentro, que es el 1278. Un ejemplo de ello es el enfoque que se le da al primer decreto. Ese decreto 2277 es más que todo para organizar esa tabla en la cual ellos son remunerados. Bien, se enfocó, fue hacia eso. Mientras que el decreto del 1278, sí, se organiza de alguna manera esa tabla salarial, pero al mismo tiempo eh, se ubica un nivel de formación que tiene cada uno de los docentes que pertenece a ese decreto, llámese una especialización, llámese una maestría o un doctorado. También va ubicado también lo que involucra y lo que va unido a esa calidad educativa, pues entre mejor formación tenga o más formación tenga el docente, pues eso se debe ver reflejado en su trabajo. Otra de las diferencias que tiene es el periodo de prueba. El primer decreto, el decreto antiguo, pues no tiene ningún periodo de prueba. Ellos simplemente fueron contratados hace años por el Estado y pues ejercen su labor. Los que estamos cobijados en el decreto 1278, sí tuvimos un periodo de prueba, aproximadamente fueron 3 meses que nos dan como periodo de prueba donde nos evalúan, donde pues nos ponen ciertos ítems que hay que aprobar y demás bajo una evidencia que se toma en la institución. Evidentemente pues ahí existe la gran diferencia, que puede que pases tu periodo de prueba o puede que tengas fallas o falencias pues que no te permitan continuar con el proceso. Otra diferencia es la evaluación de desempeño. Es muy normal que a final de año, en este caso el rector es el que hace esa evaluación de desempeño hacia nosotros. Y aquellos rectores que son de este decreto 1277, pues son evaluados, si no estoy mal, por el director de núcleo, en este caso del municipio de Ayapel. Bien, entonces, esa evaluación de desempeño no solo va a evaluar lo que usted hizo durante los últimos meses, sino el proceso que se dio durante todo el año con estudiantes, padres de familia, con toda la comunidad educativa. Así que es un proceso bastante amplio, dispendioso y pues que debe obviamente tener evidencias, buenas evidencias para obtener un buen puntaje a final de año. Bien, entonces es una de las tantas diferencias que tiene. Igualmente la planta docente. La planta docente en el primer decreto establece una planta mínima, bien, porque igual sabemos que existe un concurso docente y demás, mientras que los que están en el decreto antiguo 2277 pues ya es algo mucho más amplio, algo que pues lógicamente en algún momento es conocido que ese decreto pues dejará de alguna manera de existir a medida que ellos se vayan pensionando y demás, hasta que salga pues el único perteneciente a ese decreto. Bien, pero igual ambos están enfocados hacia la obtención de un mejoramiento en cuanto a la calidad educativa. Bien. Bueno, la segunda pregunta sería, de esos dos estatutos, ¿cuáles son esas repercusiones que tienen en la profesión docente? Bueno, las repercusiones que tiene esta profesión docente, bueno, vamos a cobijarla en distintos puntos. Primero va una formación continua. Desde mi punto de vista o desde mi vivencia, pues sí, la formación que yo he tenido hasta el momento voy hacia una maestría, voy a terminar una maestría. Entonces, ¿eso implica qué? Implica que el mejoramiento en la educación vaya ahí ligado a esa formación académica que tiene cada docente de manera individual. Bien, así que sí, la profesión docente, claro que tiene unas buenas repercusiones en cada profesor, en cada docente. Igualmente, en cuanto a la evaluación y el desempeño que cada uno tiene en su institución, claro, genera una mayor exigencia en esa formación, en ese desempeño, en ese proceso que uno lleva a cabo durante todo el año. Y por supuesto, una estabilidad laboral que tenemos, pues la mayoría de los docentes tenemos, gracias a trabajar a ese trabajo que tenemos pues con el Estado. La labor que ejecutamos con el Estado en las instituciones educativas nos permite tener
una buena estabilidad laboral. Bien, hay unas condiciones laborales bastante marcadas, bastante específicas que pues la mayoría las conocemos y pues contamos, gracias a Dios contamos con eso. Bien. Bueno, la tercera pregunta es, cuéntanos un poco acerca de las implicaciones del decreto 1278 del 2002 frente a la evaluación docente y las condiciones para acceder al escalafón. Bueno, las implicaciones que tiene nuestro decreto frente a nuestra evaluación docente. Claro que sí, es conocido por nosotros, los que pertenecemos al decreto 1278, que, como le decía antes, anualmente existe una evaluación cuyos parámetros incluso se conocen desde comienzo de año. Uno, con compañía del rector de la institución, pues va estableciendo o va viendo cada uno de esos ítems, cada uno de esos parámetros, ¿para qué? Para trabajarlos durante todo el año. Bien, ¿esto qué conlleva? Esto conlleva obviamente a mejorar esas, digamos, habilidades pedagógicas que cada uno va fortaleciendo durante el año. Bien, así que eso se da obviamente de manera periódica y sí, el objetivo de eso es una medición, porque igual se hace una medición numérica, bien, del 1 al 100, de cómo uno pues ejecuta o hace su trabajo en la institución. También existen pues unas distintas condiciones para acceder a este escalafón. Aquí en Colombia, quien se encarga de eso es la comisión, la CNSC, la Comisión Nacional de Servicio Civil, es la que hace este proceso de selección. Este proceso solo se lleva a cabo con el decreto nuevo, que es el del de 2002 hacia acá, que es el 1277. Bien, ellos hacen esa clasificación, ese orden. Eso involucra desde prueba escrita hasta entrevistas, hasta revisión de los antecedentes o la hoja de vida pues, que tiene cada persona, cada docente que aspira a un cargo con el gobierno. Bien, así que digamos que hay un filtro que se debe llevar para poder acceder a uno de estos puestos. Y sí, existe también eh, lo que conocemos como carrera docente también en el decreto 1278, en el cual a medida pues que uno va aumentando su nivel de formación, esto puede ir reflejado o va de la mano con lo que va en el ascenso o en la tabla salarial. Sí dependemos también de otros aspectos aparte del formativo, como es pasar antes era un examen escrito, actualmente está en un video que hay que hacer de una clase que debe llevar o llenar ciertos parámetros que nos dan también, nos da el gobierno, pero bueno, desafortunadamente eso hace años, pues no lo estamos ejecutando, ha quedado como estancada, como en un stand-by ahí, a la espera, estamos en espera pues de un nuevo concurso docente de ascenso. Bien, entonces son cosas que también se manejan en el decreto 1278, bien, que no se manejan en el 2277, que ya eso ya prácticamente la mayoría de estos docentes que pertenecen a este decreto antiguo, la mayoría están en el escalafón 14, que es el máximo escalafón al cual ellos pueden llegar. Bien. Bueno, profe, la cuarta pregunta es sobre las diferencias que existen entre las condiciones económicas de formación y de estabilidad laboral entre los docentes del sector público y del sector privado. Diferencias que son conocidos por muchos que incluso no, de pronto no están asociados al ámbito educativo y demás, pero pues se ven esas evidencias. Las condiciones económicas que tiene un docente que labora en una institución privada a una de carácter público. Si hay diferencias, es más, yo antes de pertenecer a este decreto, o bueno, antes de laborar con el Estado, yo trabajaba en una institución privada. El sueldo era mucho menor y las prestaciones sociales igual eran muy distintas o los montos eran muy distintos. Bien, así que sí, da mucha más estabilidad laboral trabajar en una institución de carácter público a una institución de carácter privado.
Evidentemente existen beneficios también en el carácter público, perdón, privado, que pueden ser los materiales de trabajo son mucho mejores que los que contamos nosotros acá en las instituciones públicas. Hay muchas falencias, cosas mínimas, incluso ventilación y demás. Ellos tienen, los colegios privados, pues afortunadamente cuentan con una mejor planta, una mejor estructura, mejores materiales, pero pues en cuanto a condiciones para nosotros también, los colegios públicos o el gobierno nos permite tener acceso a una mejor remuneración salarial. Bien, igual la formación. Nosotros al ver que la formación es un punto importante, un punto necesario incluso para ascender y también para llevar nuestro quehacer pedagógico a un mejor nivel o a un mayor nivel, pues siempre estamos como que encaminados o enfocados en continuar nuestra formación docente. Docente, llámese capacitación, llámese diplomado, llámese maestría. En mi caso, pues estoy apuntando hacia un doctorado. Bien, así que en cuanto a las instituciones de carácter privado, pues eh, tengo conocimiento de que sí hacen distintas capacitaciones y demás y que ya queda como que a decisión del docente si continuar o no con esta formación que pues es muy necesaria. Bien, así que sí existen diferencias económicas, diferencias en cuanto a la formación académica y por supuesto diferencias en la estabilidad laboral que da una institución de carácter privado, de carácter de carácter público. Bien. La quinta pregunta es, ¿cómo ha impactado el estatuto de profesionalización en su formación y desarrollo profesional como docente en Colombia? Bueno, sí, hay ciertos requisitos que se deben cumplir para estar o para trabajar con el Estado en las instituciones educativas del Estado. Bien, como lo mencionaba hace un momento, la Comisión Nacional del Servicio Civil es la encargada de llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, pues no todos pueden pertenecer o no pueden estar en esta carrera docente. Mm, Sabemos que hay personas que no son docentes o no estudiaron para ser docentes, pero igual pertenecen a, a la carrera docente. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Pues pasando todos estos filtros y demás, que a mi parecer, hablando pues una opinión muy personal, en este caso sí se debe como exigir un poco más en cuanto a esa parte de formación pedagógica que de pronto un arquitecto, un ingeniero no tiene, porque dentro de su pensum pues esto no es dado. En cambio los que estudian para ser licenciados, docentes y demás, pues esa parte de pedagógica va ligada estrechamente al saber específico pues que se ha estudiado. Bien, así que algo que de pronto pudiéramos cambiar un poco es eso, enfocarnos un poco más hacia ese filtro que se hace, que debe ser un poco más estricto. Bien, y bueno, ¿qué otro impacto que tiene esto en la formación? Mm, pues también tenemos ese proceso de formación que debe ser continuo. Bien, como le decía hace un momento, la formación de nosotros somos conscientes que debe ser continua, llena incluso, pues no tenemos que llegar incluso al hecho de un doctorado y demás, sino una capacitación que se hace periódicamente o que se debe hacer periódicamente en la institución educativa. Esto obviamente con ayuda esto implica la gobernación, la Secretaría de Educación Departamental y demás, que es una de las que gestiona este tipo de capacitaciones que van en pro a un mejoramiento, un ajuste, a un perfeccionamiento de esa calidad educativa pues que todos tenemos y queremos conseguir, por supuesto. La sexta pregunta es, profe Carolina, ¿crees que el estatuto docente ha contribuido a la mejora de la calidad educativa en Colombia? Sí, claro que sí. La calidad educativa considero que va de la mano con ese estatuto docente. Después que existan unos parámetros, unos lineamientos
los cuales debemos acogernos y debemos seguir, siempre va a haber un orden, siempre va a haber un orden que va a conllevar a, a un mejoramiento en cuanto a la calidad educativa. Ya sabemos las reglas o las regulaciones que se deben seguir en cuanto a formación, en cuanto a desarrollo y demás de las actividades y los procesos que llevamos a cabo en el aula. Esto es muy importante porque esto nos da las pautas a nosotros los docentes a seguir. ¿Para qué? Para mejorar o para ajustar esas cosas que se deben cambiar en el proceso. Bien, un ejemplo también de ellos, de la implementación de este estatuto docente, es el ingreso al momento de empezar esta carrera docente. Como lo dije hace un momento, no todos podemos acceder a ella, siempre debe haber un filtro, una selección que estoy segura que a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que vayan haciendo los diferentes concursos para ingresar a la carrera docente, estoy segura que lo vamos a ir, o bueno, o lo van a ir perfeccionando. El gobierno debe irlo perfeccionando. ¿Bien? Bueno, otra de las preguntas es cómo ha influido el estatuto docente en la selección y permanencia de los docentes en el sector público de la educación. Sí, claro, el estatuto docente en cuanto a la selección y a la permanencia que tenemos en el sector público. Bueno, claro que sí. Al haber establecido unos requisitos mínimos para acceder a este sector público, llámese conocimientos, esa evaluación que se hace de forma escrita, esa entrevista también que se da o esa revisión de antecedentes que se da a nosotros, a nuestra hoja de vida, pues sí, eso influye directamente incluso en la calidad educativa. Bien, eso a medida que se hace esto, lo que se busca o lo que yo comprendo que se busca es mejorar a través de estas pruebas, a través de esta selección, es mejorar en la calidad educativa del sector público. También es conocido que existen unos lineamientos o unas condiciones ya establecidas. ¿Para qué? Para que podamos tener esa estabilidad laboral. Afortunadamente contamos con ciertas garantías. Tenemos pues nuestro sindicato, que es FECODE, que es el que está siempre ahí pendiente pues de cada uno de los cambios que hace o que regula el Estado, lo que permite, lo que nos permite o nosotros lo que podemos contar con eso es que tener una mejor estabilidad laboral, bien, sin que haya despidos arbitrarios o situaciones pues que vayan en contra de nuestra labor, de nuestro desempeño. Bien, igual así como existe esto, también existen diferentes beneficios y garantías laborales con las que contamos. Bien, Eh, pues considero que esto se da por estar bien estructurado esta parte tanto del gobierno como del gremio sindical en el cual nosotros estamos cobijados. Bien. Bueno, profe, ¿crees que debería hacer algún ajuste o cambio en los estatutos docentes en Colombia para mejorar la situación de los docentes y la calidad de la educación? Si es así, ¿qué nos propones? Sí, desde mi punto de vista considero que sí. Eh, Algo que mencionaba anteriormente era ese filtro que se lleva a cabo, en especial con aquellos profesionales que aspiran a trabajar en un cargo como docente. Es necesario que esa parte pedagógica también esté presente, bien, porque al momento pues de uno ingresar a un aula de clases es evidente el manejo de aula que se debe dar, cómo se debe trabajar con los estudiantes, aparte de los saberes específicos con los cuales debe contar ese docente. Bien, entonces son dos cosas que deben ir ligadas de la mano, así que sí sería bueno que el gobierno establezca unos parámetros un poco más estrictos que nos lleven pues a la obtención o a tener una lista de aspirantes incluso mucho más eh, calificados para trabajar en las instituciones educativas públicas. Bien, sí, se debe hacer también como una reevaluación de esos requisitos, que es lo que estaba comentando. Bien, otro punto para mejorar
podría ser una formación continua, pero no con tiempos tan largos, es decir, si nos llega una capacitación el día de hoy, que la siguiente no sea durante tantos meses, sino una capacitación que se dé algo de manera, algo continuo, ¿no? Que no haya tantos lapsos de tiempo para eso, porque igual existen diferentes tipos de capacitación y que se va enfocada en diferentes saberes, así que esa capacitación puede ser más continua, ¿bien? Con menos lapsos de tiempo de una a otra. Eso que permite pues que nosotros estemos más actualizados y que los saberes hacia los estudiantes sean dados de una forma o de una manera que se dé con mayor calidad. Bien, igualmente podemos tener se debería mejorar también esa parte de incentivos. ¿Incentivos para qué? Para innovar. Bien, sí hay programas establecidos ya por el gobierno y demás, pero considero que por la cantidad o el número que se maneja de docentes a nivel nacional, deberían existir más incentivos eh, que motiven al sector educativo, a nosotros los docentes, pues a continuar con esa innovación y con ese cambio que es necesario en las instituciones. Igualmente las condiciones que se dan en cada institución en cuanto a infraestructura y demás, también debería ir involucrado mucho con esa parte, bien, la mejora en infraestructuras, en materiales, así como se nos hace el seguimiento a los docentes, a nosotros los docentes, también eso debe ir de la mano, porque a medida que uno tenga mejor calidad en cuanto a materiales, pues el proceso educativo con los educandos va a ser mucho mejor. Bien, y el seguimiento que se nos haría a nosotros, pues también se vería reflejado en ello y pues tendríamos incluso un mejor puntaje a final de cada año. Bien, así que sí es necesario irlo actualizando, irlo renovando y irle haciendo algunos ajustes. Bueno, otra de las preguntas sería, ¿crees que los estatutos docentes en Colombia deben ser unificados en una sola normativa para evitar la brecha entre los docentes regidos por el decreto 1278 y por los del decreto 2277? ¿Por qué? Bueno, sí, siempre considero que siempre es mejor una unificación. Tener los mismos aspectos a evaluar, también en cuanto a salarios y demás, para como reducir esa brecha que hay en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a condiciones de formación, en cuanto a condiciones salariales, porque sí existen las brechas entre ambos estatutos. Bien, igual todas esas brechas o al momento de abarcar o cerrar esas brechas, todas van encaminadas hacia un mismo punto, estarían encaminadas hacia un mismo punto, que es el mejoramiento de la calidad educativa. Bien, todos queremos eso. Y si hay tanta desigualdad o tantas diferencias, pues siempre va a haber incluso esas diferencias en cuanto a resultados, digamos, en pruebas, saber y demás. Creo que siempre va a existir, así que es necesario abarcar esas diferencias, conversarlas, manejarlas para poderlas por lo menos minimizar lo máximo que se pueda. Y sí, no es sencillo, para nada es sencillo esa unificación porque sabemos que como hay tantas diferencias, pues al momento de sentarse lo que es nuestro gremio, que es FECODE, con el gobierno, siempre, lastimosamente siempre va a haber unas diferencias ahí que a veces no son sencillas de abarcar y bueno, particularmente yo considero que esa unificación está muy lejos de conseguirse. Es más, yo considero que al momento de que se acabe ese decreto antiguo, que es el 2277, es prácticamente cuando ya se pensione pues el último de los docentes que pertenece a este decreto. Pero de que se debería unificar, sí. Bien, entre menos diferencias, pues todos creo que ahí estaríamos más apuntados hacia un mismo punto, que es la calidad educativa de nuestros estudiantes. Y para finalizar, ¿cómo consideras que los estatutos docentes han influido en la formación y desarrollo profesional de los docentes en Colombia? ¿Crees que hay algún aspecto en particular que debe ser modificado o mejorado? Bueno, sí, considero
que algunos deben ser modificados o deben ser ajustados. Y sí, el estatuto docente, claro que ha impactado lo que es a la formación profesional de nosotros los docentes. Lo he venido diciendo, al momento de uno como docente querer obtener mejores resultados y demás, lo que va a hacer es aumentar su formación, bien, su formación profesional. Y sí, esto va ligado directamente con lo que es el ascenso. Bien, entre mejor esté usted ubicado en la tabla salarial, es porque usted ha venido con una formación académica aumentando, ha venido profesionalizándose a través de los años. Bien, y que eso viene también de la mano con esos programas académicos que nos permiten tener una mejor calidad en cuanto a la enseñanza. Así que sí, también deberían ajustarse incluso esos programas académicos que existen para que vayan más de la mano también con lo que es la realidad actual, bien, con lo que es la realidad que encontramos en los salones. Así que sí, un aspecto que puede ser modificado eh, pues sería así los programas de capacitación y el reconocimiento que estos le dan a nuestra experiencia como docente. Bien. Bueno, muchísimas gracias, profe Carolina, por esta entrevista. Esperamos pues de que nos pueda servir muchísimo. Que pasen muy bien, hasta luego. Listo, pues muchas gracias y pues espero haber sido de ayuda en cuanto a estos cuestionamientos y demás que tiene nuestro estatuto docente, tanto el decreto antiguo, que es el 2277, como el 1278. ¿Vale? Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar la entrevista de la docente Leslie Cortés y su opinión acerca de la contratación docente de acuerdo a su experiencia. Las preguntas que responderá son las siguientes. ¿Qué conocimientos tiene acerca de los estatutos vigentes para la contratación docente en Colombia? ¿Cuáles son las normas técnicas que amparan tu contratación docente y cómo contribuyen a la calidad educativa? ¿Cómo es el contrato laboral de acuerdo a estas normas técnicas? Nombra algunas diferencias en cuanto a la formación requerida, la estabilidad laboral y el tipo de contrato teniendo en cuenta las normas técnicas y el sector público y privado. ¿Cuentas con escalafón docente? Si respondes no, cuéntanos por qué. ¿Crees que la forma como se da la contratación docente, de acuerdo a la normatividad establecida, debería unificarse para evitar la brecha que existe entre estatutos? ¿Qué piensas acerca de los rangos salariales que existen en la profesión docente? Mi nombre es Leslie Cortés Londoño, soy licenciada en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la Universidad de Antioquia. Tengo una especialización en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y soy magíster en liderazgo y dirección de centros educativos. Como docente me he desempeñado hace más o menos 22 años en el área de inglés. He trabajado más o menos 12 años como coordinadora académica de los programas de inglés y actualmente estoy trabajando en Confama como docente de inglés. Bueno, teniendo en cuenta los estatutos docentes que se tienen actualmente en Colombia para la contratación docente, solo hay un estatuto que es el 1278, que son todos aquellos docentes que pasan por concurso. Hay otros dos tipos de contratación, que es el que se hace cobertura, que son todos aquellos docentes que se contratan por prestación de servicio para cubrir obviamente la plaza que se requiere en el momento. Y podríamos decir que hay una contratación número 3, que es ya la privada, que se hace de acuerdo a la institución y a las normas que la institución pues esté como estableciendo con los docentes y el requerimiento que estos tengan. Muchas de esas instituciones privadas contratan teniendo en cuenta un escalafón general desde el público para el tema de contratación con los profesores. Muchos colegios hacen contratación a término indefinido y muchos colegios hacen contratación a término fijo. También sé que hay docentes que manejan instituciones que manejan escalafones internos, donde por méritos y por años de trabajo con los docentes van teniendo una escala salarial. Mi área de desempeño son los idiomas. Para los idiomas, la norma técnica
que nos pide, pues que se pide para trabajar en procesos de calidad es la 5580. Los procesos y la adquisición de los idiomas en Colombia, cuando son bajo instituciones privadas, que no sea dentro de los colegios, sino aquellas personas que desean aprender una lengua extranjera en Colombia, esa norma la ampara el Ministerio de Trabajo, porque es visto que son aprendizajes para la vida laboral. Ya dentro de los colegios, la enseñanza del idioma inglés es parte del pensum académico y obviamente esto lo rige pues el Ministerio de Educación. Pero la gran mayoría de instituciones o de establecimientos educativos se rigen bajo esta norma, la 5580, que es Institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Bajo esta norma nos hacen los procesos de contratación. ¿Y cómo nos contratan? Nos contratan teniendo en cuenta hora trabajada y por horas trabajadas y por planeación de clases y por servicios. La mayoría de los contratos que se tienen para el área de los idiomas son contratos a término fijo renovables. Esto depende mucho también de la institución y si la institución sigue también procesos de calidad. Se invita a que todas estas instituciones de idiomas donde la gente aprenda haga los procesos de calidad bajo la norma técnica 5555 y ahí entra todo el proceso de contratación. Para el proceso de contratación laboral se tiene que tener en cuenta normalmente. Nos piden varios requisitos. Hay que mostrar siempre un certificado de idioma donde conste que tenemos un nivel apto para enseñar. Actualmente en Colombia se pide como mínimo tener un nivel de inglés B2. Esos niveles son de acuerdo al marco común europeo, que es un marco de referencia internacional, donde están los estándares en los que hemos de estar ubicados los docentes. En Colombia, para trabajar como docente de inglés, se necesita como mínimo B2. Este nivel de B2 es requerido normalmente en los colegios y en algunas instituciones, pero la gran mayoría de las instituciones privadas exigen que los docentes tengamos un nivel C1 que equivale a un nivel avanzado. Eso es uno de los requisitos que los regula también esta norma técnica. Otro de los requisitos es que este certificado sea vigente. La mayoría de los exámenes estandarizados internacionales tienen una durabilidad de 2 años, por lo que nosotros los docentes estamos invitados a renovar estos exámenes de cualificación del idioma cada 2 años. Los contratos se hacen por hora, nos pagan por hora que se enseñe y nos pagan también por servicios. Muchas instituciones ofrecen servicios de tutoría, servicios de clases extras, por ejemplo, como ya en cuanto a las habilidades del idioma, sea para habla, para escucha, para fonética, para vocabulario, para gramática. Normalmente se trabajan 40 horas a la semana y de esas 40 horas son entre 25 a 35 horas de clase. No nos pagan de acuerdo al escalafón docente, sino que nos pagan por contrato que la institución tenga establecido. En el área de los idiomas, en referencia a los pagos que se tienen bajo los estatutos generales en Colombia, el pago podríamos decir que es bien remunerado. Cuando hablamos de formación docente, hay varias diferencias. Los docentes en el área de idiomas tenemos que estar siempre actualizados. Nosotros tenemos que presentar exámenes. Los exámenes que nos regulan a nosotros son normalmente de universidades internacionales como Cambridge, Oxford, donde son unos exámenes que nos van midiendo el nivel de inglés. En este caso, pues, sea ya nivel de inglés, nivel de francés o el nivel de acuerdo a la lengua que se esté dando. Un docente del área de los idiomas que no demuestre que tiene un nivel mínimo B2, que quiere decir intermedio avanzado, es un docente que normalmente no es contratado. Entonces esta es una gran diferencia. Los docentes tenemos que estar estudiando y actualizados para contratar, ya que sabemos que en el sector público hay muchos docentes que pasaron su proceso, se graduaron hace mucho tiempo, no se actualizan, pero el mismo sistema permite que aún estén enseñando. Esa yo creo que es como la gran diferencia. Nosotros no estamos escalafonados desde que estemos en el sector privado, no hay escalafón para nosotros, a no ser, como lo mencioné de pronto anteriormente, que la institución tenga un escalafón interno.
Los docentes de inglés que están en colegios, esos docentes sí se tienen que acoger a los estatutos actuales que se tienen y son esos docentes que se acogen al estatuto 1278. Estos docentes pueden crecer rápidamente si mantienen los estudios y los exámenes actualizados. Ese estatuto permite que ellos avancen de escalafón, pero el sector privado no lo maneja. Teniendo en cuenta la contratación docente con la normatividad que actualmente se tiene, hay un interrogante si debe unificarse o no. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque son diferentes áreas de desempeño de los docentes. Lo que pienso es que la norma debería ser lo suficientemente clara para esas áreas de desempeño y para esos docentes que hacen unos estudios por méritos. Pienso que al unificarse entrarían todos como dentro de un mismo rango y no sería justo para aquellos docentes que constantemente están haciendo estudios e investigación. Lo que pienso es que actualmente la norma que se tiene, que es la 1278, permite a los docentes avanzar, permite a los docentes llegar a buenos salarios si hacen una cualificación docente constante. ¿Qué es lo que siento? Que el sector público y el sector privado hay un gran abismo, la educación es muy diferente. En el sector público encontramos muchos procesos como estancados, por así decirlo, o muchos procesos que no se revisan o muchos procesos conformes. Dentro de la educación privada hay un poco más de manejo, hay un poco más de motivación, hay un poco más de control y hay un poco más de compromiso por el docente. Y esa es una gran diferencia. Si se da una unificación, no tendríamos que tener sector público y privado para la educación en Colombia. Y eso sería un cambio bastante grande que nos moveríamos a una educación obviamente muy futurista y avanzada, pero actualmente pienso que en Colombia estamos a una brecha muy grande de llegar a ese proceso, como de pronto lo tengan algunos países europeos. Los rangos salariales actualmente son muy variados, pero pienso que son rasgos que permiten que si yo quiero ganar buen salario lo puedo tener. Actualmente nosotros tenemos muchos docentes que están bajo la contratación del 2277, que es un régimen antiguo. Esa contratación tenía algunas ventajas en cuanto a términos de lo que es la pensión y la edad de jubilación, ¿cierto? Porque ellos se pueden jubilar con un 70% y tienen un periodo más de tiempo de trabajo. Pero actualmente el 1278 ha aumentado también el área de pensión para pensionarse los docentes, pero también el porcentaje ha disminuido. Entonces ahí también hay grandes diferencias. Pero tenemos que tener en cuenta que actualmente hay muchos docentes laborando en el sector público bajo el 2277. Y eso va un poquito unido con la pregunta anterior, donde si debería unificarse o no. Pienso que también hay que respetar el proceso de tiempo y de trabajo y la contratación que tuvieron esos docentes en años atrás.